digamos, hay que ir paso por paso, ¿verdad? En las cosas, y no tenemos que tan solo ir de lleno al grano de las cosas porque nos puede causar un problema. Bueno. Juicio ordinario, entonces. Antes de eso, siempre alguna palabra de reflexión. Yo no me puedo sentir tranquilo si antes no motivo su mente y su corazón, ¿verdad? No hables, actúa, no digas, demuestra, no prometas, cumple. Esto es por si usted prometió algo, esencialmente, ¿verdad? Y se queda solo en palabras, ¿verdad? Entonces, hay que ser más que palabras. Hay que tratar de platicar con hechos y no solamente con palabras. ¿De acuerdo? Licenciado, perdone. Diga. Continuamos viendo la diapositiva inicial. No me diga. Espéreme pues. Vamos a ver qué Ahorita hacemos. ya se mira la segunda. Ya, Lick, ya se ve. ¿Ya se ve? ¿Y ahora? Ya, Lick, estamos donde dice no hables, actúa. Ok. Esa es la más importante de toda la sesión de trabajo. Pero bueno, solo es para reflexionar, ¿verdad? Solo es para reflexionar. Tenga cuidado con el tiempo siempre, porque ya sabe que el tiempo es inexorable y a veces se va. Y a veces hablamos y decimos, pero no hacemos. O prometemos, pero no hacemos. Entonces, la reflexión es solo por si tiene algunas cosas pendientes, como por ejemplo, un regalito el Día de la Madre, ¿verdad? Pendiente todavía ahorita en agosto. Sería bueno, ¿verdad? Que lo diera. El día de mañana, mis amigas y amigos, no lo conocemos. ¿Verdad? No lo conocemos. Y a veces, pues, no quiero faltar el respeto a nadie, pero a veces no es bueno esperar a que sea tarde para darnos cuenta de lo que tenemos, que es muy valioso. Bien. Sigamos, pues. Como estábamos platicando del juicio ordinario, entonces aquí usted va a decir, ¡ay, qué necio! Sí, perdone, yo prefiero ser necio que usted aprenda y no necio que usted no sepa, porque la enseñanza-aprendizaje, mis amigas y amigos, se trata de compartir y lo único que hace que nosotros sepamos es la repetición. Vamos a ir rapidito. Un juicio ordinario inicia con una interposición y se interpone una demanda. Usted ya sabe que esa demanda es escrita. Que en esa demanda escrita, la diferencia que tiene, digamos, con lo que está regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil, por el momento únicamente, es que el lugar para recibir notificaciones ahora ya no es un lugar físico, sino que es un casillero electrónico. Eso es todo el cambio que incorpora, digamos, como en el fondo la legislación, ¿verdad? Por supuesto que haciendo el acopio de todo lo que legislativamente afecta a este proceso civil. De ahí, cuando nosotros presentamos nuestra demanda, dijimos, nos van a hacer una calificación. ¿Qué nos van a calificar? Los artículos que precisamente integran la demanda, pero también nos pueden llegar a calificar en un momento determinado los títulos, y esto lo digo de una vez porque más adelante cuando veamos los juicios ejecutivos, hay documentos que se tienen que presentar para que le den viabilidad a una demanda. Esa calificación. Sí. Perdone nuevamente la interrupción, seguimos viendo la segunda diapositiva. Va, espérenme, pues voy a cambiar una cosa. Ya sé qué es. Voy a cambiar una cosa. Ya sé qué es. Voy a dejar de presentar, aprovechar para admitir a los demás compañeros que están aquí y lo vamos a presentar de otra forma. Ahora sí. Ahora estamos viendo juicio ordinario e interposición. Ahí es donde estoy. Y eso es lo que iba explicando. La demanda, la calificación, y les decía que aquí pues tenemos que tener cuidado cuando llegamos a los juicios ejecutivos, porque inclusive la calificación no solo se va a ir a estos requisitos, sino que también va a estar en los documentos que nosotros presentemos que acreditan el derecho que reclamamos. Allá lo vamos a repetir. Por el momento, pues solo es para que ustedes lo entiendan. Dijimos que esta calificación puede ser negativa.
Cuando la calificación es negativa totalmente, me la van a rechazar y ese rechazo va a ser razonado. O sea, me van a decir un motivo por el cual no puede admitirse para trámite mi demanda. Pueden ser de muchas naturalezas o de muchas formas. Yo les conté a ustedes ya en alguna oportunidad, pues que puse el sello en todos los lugares, menos en la firma, ¿verdad? Entonces, por esa razón me la rechazaron. Yo puedo impugnar, si ustedes quieren, LIC hubiera presentado un recurso de revocatoria y el juez tenía que revocar esa decisión. Sí, es cierto, pero entre que yo presento el recurso y que me notifican la audiencia del recurso, ¿sabe cuánto tiempo pierdo, verdad? Entonces, a veces pelear, uno debe evaluar cuáles son las peleas que uno sí debe seguir. Sí puede ser una calificación negativa también cuando a criterio del juzgador yo haya cometido un error, pero ese error es subsanable. Entonces me imponen a mí un previo, ¿verdad? Ese previo pues es un plazo que me va a dar de 3, 2, 5, el plazo que se me ocurra. No es algo que precisamente esté regulado, ¿verdad? Digamos, en cuanto al plazo. Entonces, el juzgador me puede dar un plazo prudencial. Usualmente, cuando imponen esta clase de circunstancias, le dan 3 días. Pero una vez hecha esa calificación, entonces yo tengo que presentar el cumplimiento del previo, porque ahí no me devolvieron mi demanda ni nada, solo me resolvieron que yo cometí tal error y que lo subsanan. No quiere decir eso que ya va a cobrar sus efectos la demanda, sino que va a volver a ser calificado. Entonces ahora como yo ya cumplí con lo que el tribunal o el juzgado me ordenó para que le diera trámite a mi demanda, entonces ya le dan trámite a la demanda calificándola positivamente. El resultado de esa calificación positiva se denomina emplazamiento. En ese emplazamiento, que ya lo habíamos ido trabajando poco a poco, lo vamos a repasar, dijimos, bueno, el emplazamiento es un efecto que se da cuando admiten a trámite la demanda. El emplazamiento se va a dar a conocer para el demandado cuando le notifican la demanda. Para el demandante, de igual forma, cuando le notifican la admisibilidad de su demanda. No quiere decir entonces que cuando yo presento mi memorial de cumplimiento del previo, debo de decir que ya está emplazado o que el emplazamiento empieza a correr. No, es hasta que me resuelva el juzgador que efectivamente así es. Y eso se va a dar a conocer cuando a mí me citan a la audiencia. Entonces ya se da el cumplimiento de uno de los poderes de la jurisdicción, ¿verdad? Recuerde que tiene el poder de convocar, ese vocatio, ¿verdad? Convoca a las partes. Este se cumple en el emplazamiento. Perdonen, solo voy a ver quiénes son los compañeros que quieren entrar a la clase para poderlos admitir. Vamos a ir por aquí. Ok. Regreso para acá. Bien. Entonces estábamos acá. ¿Ven la diapositiva, perdonen? Sí, licenciado. Gracias. Bueno, entonces dijimos el emplazamiento. El emplazamiento entonces tiene sus efectos. Ojo pues. Materiales y procesales. Ya sabemos que ambos están regulados en el artículo 112 del Código Procesal Civil y Mercantil. En este emplazamiento, cuando se da este emplazamiento, que es cuando notifican la demanda en un juicio ordinario, usualmente corre una audiencia por 9 días. 9 días que son de carácter hábil. Y ya dijimos también que había que tener cuidado cuando nosotros residíamos en distintas localidades y habíamos hecho referencia, por ejemplo, a las fiestas patronales, ¿verdad? Aquí en Guatemala es el 15 de agosto, allá en la Antigua creo que fue el 25 de julio. Entonces, esas cuestiones nosotros tenemos que tenerlas muy claras, ¿verdad? Y saber que vamos a responder no ante el juez que me notificó, sino al que me emplaza, que puede ser distinto. También puede notificar un juez de paz del municipio
de la antigua Guatemala, pero resulta que me demandaron en el juzgado tercero de primera instancia civil de Guatemala. Entonces, tengo que tener yo el tino como abogado o abogada de saber que no es el juez que me notifica, quizás el que me esté emplazando, sino que tengo que diferenciar entre el juez que me emplaza y el juez que me notifica. Son dos cosas muy distintas. Dijimos que el demandado ante eso puede tomar dos actitudes básicamente. Antes de contestar la demanda y al contestar la demanda. Esas son las actitudes que puede tomar el demandado. Solamente dos. O hace algo antes de contestar la demanda o hace algo cuando contesta la demanda. Ese quehacer del demandado se llama derecho de defensa. ¿Sí? Ese quehacer del demandado se llama derecho de defensa. En ese derecho de defensa, ¿sí? Entonces yo lo ejercito en un juicio ordinario tomando actitudes. ¿Cuáles pueden ser? Antes de contestar la demanda, voy a interponer excepciones previas. Es lo único que puedo hacer antes de contestar la demanda. Algunos dicen, mire, licenciado, pero también antes de contestar la demanda, usted puede transar, o sea, hacer una transacción con el demandante. Sí, pero esa es una acción extrajudicial. Y aunque yo la haga, la única forma como la puedo hacer valer es a través de una excepción previa. Y al contestar la demanda, yo puedo tomar una serie de actitudes, ya no solo una. Aquí, antes de contestar la demanda, es una sola que se resume en interposición de excepciones previas. Al contestar la demanda, el ordenamiento jurídico tiene contempladas 5 cosas que yo puedo hacer. Puedo tomar una actitud de rebeldía. Y usted va a decir, Lick, pero la rebeldía consiste en que usted ni va. Por supuesto, es una actitud. Usted sabe que usted puede realizar conductas con repercusión jurídica de dos formas, por acción o por omisión. La rebeldía es una conducta por omisión. Omisión quiere decir que no se hace. Yo omití presentar mis declaraciones de impuestos. Yo omití ir al trabajo. Yo omití ir a la audiencia señalada para el juicio que me han citado. Eso entonces es una forma de contestar la demanda, el ser rebelde. Las siguientes ya son formas de contestar la demanda por acción. Solo la primera es por omisión. Y aún así, en esa omisión de la rebeldía, valga lo que se puede explicar un poco, es que aunque yo haya demostrado mi quehacer a través de la rebeldía, todavía así el juez me permite que yo pueda hacer ciertas cosas. El artículo 114 dice, desde el momento del Código Procesal Civil y Mercantil, de efectos de la rebeldía, desde el momento que el demandado sea declarado rebelde, podrá trabarse embargo sobre sus bienes en cantidad suficiente para asegurar el resultado del proceso. Compareciendo el demandado después de declaración de rebeldía, podrá tomar los procedimientos en el estado en que se encuentren. Es decir, a pesar de que yo haya expresado mi sentir a través de la rebeldía, ¿sí? Yo puedo apersonarme al juicio. Lo que pasa es que ya perdí oportunidades procesales porque ustedes saben que obra el principio de preclusión procesal. Decíamos pues entonces que del allanamiento, la contestación de la demanda en sentido negativo, la contestación de la demanda en sentido negativo e interposición de excepciones perentorias y la reconvención, ¿sí? Son actitudes por acción, ya no es por omisión. Ahí sí acciono. Yo acciono allanándome, es decir, acepto todas las pretensiones que el actor formula. Yo acciono contestando la demanda en sentido negativo, es decir, voy a ir a manifestar ante el juez que no es cierto lo que dice. Yo acciono contestando la demanda en sentido negativo e interponiendo excepciones perentorias y yo acciono a través de la reconvención. Son formas de cómo yo puedo actuar, lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo desarrollar en un proceso. Yo tomaré de las actitudes
de acción, la que a mí más me convenga, depende de la naturaleza y de lo que se esté sustanciando en ese proceso. Ahora bien, lo que sí quisiera dejar muy claro es que tenemos tres clases de excepciones. Las excepciones previas. Estas excepciones tienen la intención de depurar el proceso. Es decir, si nosotros vamos al articulado, al artículo 116, ¿sí? Si usted ve las excepciones de la 1 a la 7, se dará cuenta que esas excepciones no le ponen fin al proceso. Esas excepciones se denominan previas puras. Previas puras. ¿Por qué? Se denominan de esta forma porque esas excepciones, la única intención es que, como le dije en la sesión pasada, el actor o el demandante cometió una serie de errores o quizás solo un error en la interposición de la demanda, entonces esto va a pretender corregir ese error. Por eso dice, depuran el proceso. Las acciones previas tienen la característica que son nominadas, es decir, tienen un nombre. Las excepciones previas tienen un nombre. Ese nombre solo se los puede dar el ordenamiento jurídico. En materia civil están contenidas en el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil. En materia mercantil, por si usted quiere hacer la anotación por ahí en su Código Procesal Civil y Mercantil, sí, están contenidas en el artículo 619 del Código de Comercio. Por favor, no vayan a ustedes a utilizar las mismas excepciones para la materia civil que para la materia mercantil, aunque el código diga Código Procesal Mercantil. Le voy a explicar un poco más adelante por qué hace con la conjunción de esas dos materias, de la civil y la mercantil, pero que les quede muy claro. En materia civil, cuando los juicios son por asuntos de naturaleza puramente civil, entonces se utilizan las excepciones que están reguladas en el artículo 116. Pero cuando las cuestiones son de materia mercantil, dependiendo la naturaleza de esa materia mercantil, las excepciones que se pueden hacer valer son las que están exclusivamente reguladas en el artículo 619 del Código de Comercio. ¿Sí? Las excepciones previas entonces se van a tramitar mediante la vía de los incidentes, es decir, se va a plantear un incidente. Perdón, solo voy a ingresar a los compañeros por ahí ustedes. Quisiera que eso no pasara, ¿no? Vamos a ver. No, no hay nadie. Ya no están. Ok, volvamos a la presentación, pues. Las otras excepciones que se plantean son las excepciones perentorias. Estas excepciones atacan la pretensión y son innominadas, es decir, no tienen nombre. Usted, como abogada o como abogado, les va a dar el nombre que usted guste. La cuestión está en que el nombre que usted le dé tenga relación con lo que usted va a manifestar, ¿verdad? El nombre que usted le dé debe tener relación con lo que usted va a manifestar. Entonces, tienen que ser los nombres adecuados. Estas excepciones, es muy importante, se tramitan con el asunto principal, es decir, no interrumpen el proceso, no tienen efectos suspensivos y se resuelven en sentencia. Las excepciones previas sí tienen efectos suspensivos, es decir, mientras se dilucida el trámite de ese incidente, ¿sí? El proceso principal está detenido, ¿sí? No se tramita. Mientras que en las excepciones perentorias, el proceso principal sigue su curso, no se detiene. Pero así existe otra clase de excepciones que regula el Código Procesal Civil y Mercantil y que se
se denominan excepciones mixtas. ¿Por qué? Estas excepciones mixtas es porque son excepciones previas, pero su efecto es de perentorias. Quiere decir que esas excepciones previas que pueden dar por finalizado el proceso. Esas excepciones son nominadas. Y le diría yo claramente, para que usted atienda el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil, si quiere hacer una llavecita donde dice caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción. Ahí hágale una llavecita y póngale excepciones mixtas, si usted quiere. También se consideran excepciones que pueden causar el efecto de perentorias, es decir, que son previas pero con efecto de perentorias, y esas se les conoce con el nombre de mixtas o también privilegiadas. El artículo 120 dice: dentro de 6 días de emplazado podrá el demandado hacer valer las excepciones previas. Sin embargo, en cualquier estado del proceso podrá oponer litispendencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, cosa juzgada, transacción, caducidad y prescripción. Esas son excepciones mixtas o privilegiadas. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre estas mixtas o privilegiadas y las mixtas puras? Las mixtas, ¿sí?, vienen siendo previas con carácter de perentorias y se van a conocer en un incidente. ¿Sí? Previas con carácter de perentorias y se van a conocer un incidente. Por eso le dije que eran la 8, la 9, la 10 y la 11, es decir, caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción. Las que regula el artículo 120 se les conoce como mixtas privilegiadas, porque si usted las vuelve a leer son previas, que tienen el efecto de perentorias. Pero a diferencia de las mixtas puras, esta dice en cualquier estado del proceso. En cualquier estado del proceso. Eso es lo que las diferencia con estas mixtas. Y son las que están en litispendencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, cosa juzgada, transacción, caducidad y prescripción. Perdone, si alguien está escribiendo en el chat, no lo puedo ver. Hago la aclaración. Entonces, si desean hacerme una consulta, una pregunta, tienen una duda, hablen porque el chat no lo puedo ver, por favor. Lick, disculpe que lo interrumpa. Creo que hay unos compañeros que están esperando que los acepte. Ok. Mejor digamos que los admita porque que los acepte no puedo. Ya soy casado. Ah, son mentiras, es broma. Espérenme, ahorita voy. William levantó la mano. No, no tengo a nadie. No tengo a nadie, digo yo, que feo eso también va. No, no hay nadie. Vamos a ver. Supuestamente aquí no, fíjese que buscar gente, dice acá. No, pues solo que hay que compartir la pantalla. Tal vez voy a dejar de presentar. Vamos a ver si ya me aparece. Bueno, les volví a enviar el link porque tal vez están metiéndose a otro. Dígales si aprovechamos este momentito en que dejamos de presentar y así se pueden ingresar a ellos tal vez con facilidad. Ok, ahorita les digo. Gracias. Por favor, gracias, Laura. Ahí está, admitir a todos. Admitir. Voy a esperar un minutito. Solo era un compañero, Laura, perdone. Creo que eran dos, pero no sé, la verdad. Sí, uno fue el que... Ahí está. Walter Giovanni, ¿no? No, Martín. ¿Perdón? Martín. Martín André.
Sí, creo. Total, Lick, sí, era yo y otro compañero también, Walter. Walter Ahí también están, acaba de ahí están ingresar. los dos. Ajá, gracias, Vamos, Lick. mucho gusto. Gracias, Laurita. Listo, volvemos a presentar, pues. Ahí me avisan. Bueno, entonces ya tenemos la clase de excepciones y las privilegiadas ya se las expliqué, espero las hayan marcado. Ahora ya saben por qué son mixtas privilegiadas, porque mientras estas se plantean directamente en un incidente, aquellas también se van a plantear mediante un incidente, pero se hacen en cualquier momento, ojo, hasta antes de dictar sentencia de segunda instancia. En sentencia de segunda instancia ya no pueden. Pero si es hasta antes de dictar la sentencia de segunda instancia, sí, sí se puede hacer. ¿Ya? Sí se puede hacer. Pero ojo ahí con esos plazos. Tienen que tener cuidado. Entonces, ¿cómo se plantea el incidente? Aquí le puse para las excepciones previas, ¿verdad? Y está regulado artículos 135 y 140. Se interpone dentro de los primeros 6 días de emplazado si se trata de las excepciones previas. Las otras las puede interponer en cualquier momento del proceso y las perentorias, las mixtas y las mixtas se interponen usualmente con la contestación de la demanda, pero son previas con carácter de perentorias. Y las privilegiadas en cualquier momento del proceso, ambas, tanto las mixtas como las privilegiadas, las mixtas privilegiadas, se van a conocer a través del trámite de los incidentes, que es este que está acá. Se interpone, se da audiencia a la otra parte por 2 días, ¿sí? Se abre a prueba por 8 días y se resuelve en 3 días. Esto es la teoría. Usted ya sabe que entre los plazos, 2 días, 8 días y 3 días, debe de mediar la notificación, que se supone ahora es más pronta por el tema del casillero electrónico. No quiere decir que usted lo interpone hoy y entonces ya el martes, idealmente, o así sería, están notificándole a la otra parte, corriéndole la audiencia de los 8 días, le empieza a correr el plazo al día siguiente a la notificación, y correría el plazo 8 días después, que más o menos va siendo el viernes de la siguiente semana, ya el juez estaría obligado a partir del lunes de la siguiente semana, los 3 días para dictar sentencia, que bueno fuera. Ese es el plazo ideal. Ese es el plazo ideal. Quienes trabajan en los juzgados no me dejarán mentir que a veces estos plazos pues se complican a pesar del casillero electrónico, ¿verdad? Y eso es por el volumen de procesos que hay. No es justificación, pero pues no solo es un expediente el que lleva cada mesa, ¿verdad? Son cientos, si no es que miles, ¿verdad? Bien. Tenemos las actitudes del demandado, porque hasta aquí el demandado no ha contestado la demanda. Todavía estamos en las excepciones previas. Hasta aquí la demanda no ha sido contestada. Estamos en lo previo. El demandado, como vimos, puede tomar 5 actitudes. La rebeldía, que es la no comparecencia. El allanamiento, que es la comparecencia y aceptando todo lo que propone el actor. El contestar la demanda en sentido negativo, que solo es negar los hechos que se le imputan. El plantear reconvención, y yo puse aquí, lo más alto que usted puede hacer es, aquí si estamos en un litigio, contestar la demanda en sentido negativo e interponer excepciones perentorias. Aquí sí estamos litigando. Cuando usted reconviene o cuando usted contesta la demanda en sentido negativo, perdone, ahí no está haciendo nada. Porque plantear una reconvención es decir, voy a plantear una demanda en contra de la demanda, perdone, así es. No está haciendo realmente un trabajo de defensa, se está defendiendo a través de tratar de ofender, más bien, ¿verdad? Pasa usted de demandado a demandante. Pero ¿por qué esperó a que lo demandaran para demandar? No tiene sentido. De litigio, esa es mi apreciación personal y perdonen si tal vez no es lo correcto, pero para mí, mi apreciación personal es contestar la demanda en sentido negativo e interponer excepciones perentorias. Ahí sí se está defendiendo.
porque esas excepciones perentorias son las razones que usted tiene para atacar lo que el actor pretende. Si usted solo dice, mire, no es cierto lo que dijeron, es porque hay todavía cosas que juzgar que sí son ciertas. O de repente sí es cierto lo que dijeron y usted solo se defiende diciendo que no. Perdone, no está litigando. Litigar es tener usted también razones para decir eso no es cierto y le puedo demostrar cómo no es cierto. ¿Verdad? Aquí están estas circunstancias que van a demostrar que se denominan excepciones perentorias. Bien. Una vez contestada la demanda, que es la actitud que yo voy a tomar como demandado, entonces sí ya voy a entrar a la fase que vamos a desarrollar el día de hoy. O sea, después de mi corto saludo, paso a lo siguiente. Vamos entonces a ver cómo se trabaja la apertura a prueba y todo lo que abrir a prueba un expediente significa, porque tiene el sentido del porqué de cada cosa. Lo primero es que yo en una apertura a prueba voy a desarrollar las fases del cual está compuesta la prueba. Lo primero que tengo que hacer con un medio de prueba es ofrecerlo. Cuando yo elaboro mi memorial de demanda o de contestación de demanda, yo le voy a ofrecer al juzgador cómo voy a contestar yo esa prueba. ¿Sí? ¿Con qué elementos me voy a defender? Porque no solo es la argumentación que yo pueda tener acerca de los hechos, sino que también medios a través de los cuales yo pueda demostrar lo que yo estoy afirmando con palabras. Recuerda la diapositiva que vimos al inicio. Yo tengo que proponer esos medios de prueba, porque una cosa es ofrecerlos. Ofrecerlos es como cualquier declaración de amor, ¿verdad? ¿Sí? Ofrecerlos es como cualquier declaración de amor, ¿sí? Yo te ofrezco la luna y las estrellas. Yo te ofrezco comprarte un Mercedes-Benz. Yo te ofrezco que nos casamos y seguro nos hacemos millonarios. Esos son ofrecimientos. Pero ya materializar esos ofrecimientos se llama proposición. Esa proposición es cuando ya el ofrecimiento de aquello que yo le digo, mire, yo tengo documentos, yo tengo testigos, yo tengo un dictamen que preciso de un dictamen de expertos, yo necesito un reconocimiento judicial. Eso es ofrecer, solo está ofreciendo. Ahora, yo voy a proponer que se diligencie el medio de prueba de documentos consistente en el testimonio de una escritura pública. Yo voy a proponer que declare como testigo Martín, que declare como testigo Laura, que declare como testigo Marta Mercedes. Esto ya es proponer. Yo voy a proponer que citen al perito fulano de tal para que él haga el peritaje sobre el objeto del litigio. Yo voy a proponer, señor juez, que usted vaya a hacer un reconocimiento judicial, es la finca que se identifique en el registro de la propiedad como finca tal, folio tal, libro tal, ubicada en tal parte. ¿Ya? Eso es proposición. Porque una vez propuestos esos medios de prueba, se van a diligenciar. Diligenciar quiere decir que esos medios de prueba entonces se van a llevar a cabo. Es cuando yo ya le pido al juez que él haga el examen, que ordene el ordenamiento jurídico a los documentos, que interrogue a los testigos, que interrogue al perito, que vaya a hacer el reconocimiento judicial, que se practiquen los medios científicos de prueba, que tenga presente él las presunciones legales y humanas que de los hechos circunstanciales del proceso se deriven. Y ya decirle el qué hacer al juez, ya decirle, bueno, ya se lo ofrecí, ya se lo propuse, ahora hagámoslo. ¿Por qué? Porque ese medio de prueba o esa prueba va a tener una
valoración. Es decir, estas son las fases que debe de cumplir la prueba: ofrecimiento, proposición, diligenciamiento y valoración. ¿Cuándo se realiza cada una? El ofrecimiento en el memorial de demanda o al contestar la demanda. La proposición en la apertura a prueba, al igual que su diligenciamiento durante el plazo de prueba. Estos dos últimos van conjuntos. Es decir, en la apertura a prueba yo pido que se proponen los medios de prueba para su diligenciamiento, consistentes en que fueron aquellos que yo ofrecí. Es decir, en materia civil, por favor, cada fase del juicio es rogada. Usted debe de pedirlo para que se haga. No es automático como en materia laboral, que el proceso es de oficio. Es decir, el proceso continúa en sus fases del solito. Aquí no. Cada fase es rogada. Cada cosa que va haciendo el juez es rogada. Aunque usted diga, la licenciado, pero mire, el juez conoce. Sí, el juez conoce, pero el juez necesita que usted le dé movimiento a ese proceso. Si usted no lo hace, entonces se da la figura de la caducidad, ¿verdad? Bien, finalmente, la valoración. La valoración la hace el juez. Las primeras fases le corresponden al actor o al demandado, ¿verdad? Porque son quienes van a finalmente a ofrecer prueba. Entonces les corresponde a ellos ofrecer, proponer y solicitar el diligenciamiento. El juez, si bien es cierto, por el principio de inmediación procesal, participa en el diligenciamiento del medio de prueba, ese diligenciamiento solo es tener el conocimiento de las pruebas, ¿sí? Pero la valoración la hace únicamente el juez. Y esa valoración se va a materializar al dictar sentencia. Esa valoración se materializa cuando el juez dicta sentencia. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de la sana crítica razonada. Es decir, el juez va a tener el conocimiento del documento y ese documento va a ver si tiene relación con lo que se está dilucidando en el proceso. Y por eso es oportuno decir, el derecho no se prueba y los hechos sí se prueban. Cuando nosotros estamos frente al derecho que no se prueba, por ejemplo, podemos citar la existencia o inexistencia de leyes. Si la ley existe, no tiene que probar, o que la ley ya no existe, eso no tiene que probarlo. Simplemente usted presenta la derogación, de que aquella ley está derogada y ya no hay forma de decir, fíjese que ya no está vigente, vamos a ver si a través de un medio científico lo podemos comprobar. Eso no es necesario, ¿verdad? El derecho extranjero, por principio, tampoco se prueba. No es algo que está sujeto a prueba. Por eso dice, el derecho no se prueba. La costumbre tampoco no es necesario probarla, porque la costumbre es una fuente del derecho. Entonces, sí se tiene por costumbre determinadas circunstancias, que eso ya casi no se da, ¿verdad? Ya casi no se da. Entonces, tampoco se prueba porque es una fuente del derecho. Por costumbre, ya no hay que probar. Ahora, los hechos de distinta naturaleza sí se prueban, ¿verdad? Como por ejemplo, los hechos que son admitidos, es decir, aquellos que no han sido impugnados por el contrario. Esos son hechos admitidos, esos sí se prueban. Los hechos presumidos por ley, cuando la ley presume de verdad un hecho. Hay ciertas circunstancias, más que todo, por ejemplo, en materia tributaria, en la que el ente tributario va a decir, ¿usted por qué no pagó impuestos sobre la renta? ¿Verdad? Es que soy profesional, pero no. Se presume, ojo, se presume que usted como profesional, solo con el hecho de serlo, tiene un ingreso mensual presunto de 10,000 quetzales. Y eso está en el Código Tributario, por si no me creen.
renta presunta se llama esa figura. Entonces, se presumen las cosas. Estos son los hechos presumidos por la ley. Los hechos evidentes puede ser el hecho que a discusión es evidente que se encuentra fuera de que se deje de percibir, como por ejemplo cuando hay circunstancias que van a permitir o no desarrollar las cosas. Los hechos normales son los que día con día nosotros vamos a vivir, y los hechos notorios quiere decir que son hechos que pues no debiesen de probarse, pero que la probanza tiene como objeto que se tenga conocimiento de que las cosas sí se realizaron como se han manifestado que se hicieron, ¿verdad? ¿Cuáles son entonces y cómo se desarrolla en el juicio ordinario? Por eso les dije que esto era muy sencillo. Primero, el juicio ordinario, el artículo 123 tiene un periodo ordinario de prueba. Ese es de 30 días. Es el periodo ordinario de prueba. Es decir, donde se notifica la apertura a prueba, ¿sí? Usted tiene 30 días, cuando el juez le dice, se le notifican y la resolución usualmente dice, se declara abierto a prueba el presente proceso por el término de 30 días, entonces usted ahí tiene que cumplir con la proposición de los medios de prueba y la solicitud de diligenciamiento en esos primeros 30 días. Luego, norma el Código Procesal Civil y Mercantil que existe una ampliación o un periodo de 10 días. Esa ampliación o prórroga que se le ha denominado, porque así lo establece también el Código Procesal Civil y Mercantil en el propio artículo 123, en el último párrafo dice: la solicitud de prórroga deberá hacerse por lo menos 3 días antes de que concluya el término ordinario y se tramitará como incidente. ¿Qué quiere decir? Estos 10 días yo los tengo que solicitar como incidente. ¿Cuándo? Antes de que venza el periodo ordinario. Yo tengo que tener la claridad de que si yo necesito un periodo ordinario para poder proponer la prueba y para que la diligencie, y yo ya voy en el día 27, debo de solicitar entonces la ampliación de ese periodo de prueba. Finalmente, yo tengo un periodo extraordinario de prueba, que por favor les quede muy claro que son 80 días si nosotros sabemos leer bien la norma del 124. Dice, cuando en la demanda o en la contestación de la demanda se hubieran ofrecido pruebas que deben recibirse fuera de la República y procedieran legalmente, el juez a la solicitud de cualquiera de las partes fijará un término improrrogable suficiente según los casos y circunstancias que no excederá de 120 días. 125. Curso de los términos. El término extraordinario, que es el que hace relación al artículo anterior, principiará a correr juntamente con el ordinario. ¿Qué quiere decir? Si yo ya sé que es una prueba que se debe de pedir y que está fuera de la República de Guatemala, de una vez antes de que vence este periodo ordinario de 30 días en incidente, solicito un periodo extraordinario. No solicito solamente la ampliación, solicito el periodo extraordinario. ¿Por qué ese periodo extraordinario? Puede ser de 80 días o de 90 días, si así me lo reserva el juez, pero no puede exceder 120 días contando los 3. El ordinario, la ampliación y el extraordinario. Y ese periodo extraordinario de prueba se tramita en incidente de igual manera, solicitándose y justificándose que ese periodo de prueba va a ser necesario por la naturaleza de la prueba. La condición sine qua non de ese periodo extraordinario de prueba
es que la misma se tenga que rendir fuera de la República de Guatemala. Bien. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Perdón, Lick, yo me perdí con lo de la ampliación. Perdone, licenciado, yo tengo una pregunta, pero Si gustan, vamos así, uno por uno. La dama primero. Gracias, perdón. Yo me perdí con lo de la ampliación. ¿En qué sentido? En que ahí ya no entendí. Mire pues, explico de nuevo. En un juicio ordinario, cuando ya vencemos la etapa de la contestación de la demanda, el juez va a proceder a abrir ese proceso a prueba porque hay hechos que merecen tener diligenciamiento de medios de prueba para poder esclarecerlos. Se llaman hechos controvertidos. Ordinariamente, es decir, lo que el proceso regula es que el juez va a abrir ese proceso por un plazo o periodo ordinario de 30 días hábiles. Esos días hábiles, ese periodo de 30 días hábiles, sirve para que yo proponga los medios de prueba que ofrecí, documentos, reconocimiento judicial, declaración de testigos, dictamen de expertos, medios científicos de prueba, las presunciones legales y humanas. Todo eso lo ofrecí, ahora lo propongo. Señor juez, para su proposición, se propongo para su diligenciamiento los siguientes medios de prueba. Documento consistente en el primer testimonio de la escritura número 1 de fecha 4 de agosto del año 2023, autorizada por el notario Daniel Morales de Hayes. ¿Sí? La cual se aportó ya con la demanda o aporto en este momento. La declaración de los testigos fulano, sutano y mengano de conformidad con el siguiente interrogatorio. La declaración o el dictamen del experto fulano de tal que debe de basar sobre los siguientes términos. El reconocimiento judicial, como le dije, a la finca, todos esos los voy a proponer y solicitar su diligenciamiento en este periodo ordinario de 30 días. Ahora, cuando yo sé, por ejemplo, que la finca que yo quiero que el juez vaya a reconocer, digamos que, no sé si está hasta allá, ustedes han visto el mapa de Guatemala, arribita, el paralelo a los 17, es decir, así donde se forma la puntita esa que le da forma al mapa con México, hasta allá arriba por el lado del Belice, pues son varios días de camino. Eso no me va a llevar un ratito llegar, tampoco me va a llevar un ratito regresar, tampoco me va a llevar un ratito hacer la medición, sino que se requieren muchos días, no solo para llegar y regresar, sino que también para estar ahí. Y digo yo, no, pues con los demás medios de prueba que le ofrecí, más los 30 días no alcanzan. Entonces, antes de que venzan los 30 días, porque yo sé que no va a alcanzar más que todo para el diligenciamiento, porque la proposición es en un día, pero diligenciar significa que el juez lo haga. Entonces, cuando yo sé que no me va a alcanzar, solicito 3 días antes de que estos primeros 30 días lleguen a su fenecimiento, es decir, que transcurran los 30 días, solicito la ampliación por 10 días y eso se tramita en un incidente. ¿Sí? Se tramita en un incidente. Yo planteo el incidente y ya vimos cuál es el trámite. Van a correr audiencia por 2 días para la otra parte, pero como ese es un derecho, eso no se va a aprobar. Simplemente es un derecho. El juez va a prescindir del periodo de prueba dentro del incidente y va a resolver dentro de los 3 días siguientes. Es decir, 2 días de audiencia por 3 días de resolución cuando se trata de un incidente de derecho, porque eso no se va a aprobar. Allí estamos solicitando la ampliación, pero cuando yo sé que aparte de eso es una prueba, por ejemplo, un reconocimiento judicial sobre una persona que tiene
pues una enfermedad terminal o algún daño físico que no puede venir a la República de Guatemala, pero que está en el extranjero, y es necesario que se haga ese reconocimiento judicial porque a pesar de su condición física sí puede firmar. Y yo necesito que el juez verifique que sí podía firmar. Esa es la necesidad de mi reconocimiento judicial. Entonces el juez se tendría que trasladar a aquel país. Eso es un periodo extraordinario. Ese periodo extraordinario, como yo ya sé, porque son mis medios de prueba, antes de que venzan esos 30 días, solicito ese trámite. Planteo mi incidente de solicitud de periodo extraordinario de prueba para que el juez me lo conceda. ¿Por qué? Porque de acuerdo con el artículo 125, los plazos inician a correr desde esos primeros 30 días y ese plazo no puede exceder de 120 días. Si ustedes suman 30 más 10 más 80, son 120. ¿Estamos? Sí, Lick, gracias. Para servirle. ¿Quién más iba a preguntar? Perdón. Perdón, licenciado, yo tengo una pregunta, pero es con respecto a una de las actitudes que puede tomar la parte demandada. No sé si sea ¿Sí? oportuno hacerla ahora o hasta el final. No. Ahí estamos en el momento preciso. Ah, está bien. Fíjese que con respecto a las actitudes que puede tomar el demandado, según lo regulado en el artículo 113, la rebeldía, esta debe ser siempre a solicitud de parte, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede si yo como abogado de la parte... No. La rebeldía es mi actitud. La rebeldía es mi actitud. Digamos, usted y yo estamos en un proceso, usted me demanda a mí. La rebeldía es mi actitud. Yo no comparecí, ¿sí? Al juicio. Lo que el código establece ahí es que esa solicitud de parte, pero ¿por qué es que esa solicitud de parte? Dos razones. Primera, el juicio civil es rogado. Es decir, el juez no va a hacer nada sin que usted se lo pida, no lo va a declarar de oficio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué seguir el juicio en rebeldía? ¿Por qué? Porque el demandado o la persona que no comparezca, porque rebeldes pueden ser declarados los dos, tanto el demandado como el demandante, a solicitud de parte. ¿Qué pierde? ¿Qué pierde? Lo que pierde es el derecho de interponer excepciones perentorias. Eso es lo que pierde. Porque él se puede presentar al proceso, pero va a tener que seguir el proceso en la fase en que va. Si se presenta, por ejemplo, cuando ya ha iniciado la apertura a prueba, ¿será que puede él proponer prueba? Miren bien esta diapositiva. Pregunta, si el demandado, porque usualmente, ¿verdad?, el demandado se presenta, se apersona al proceso en la apertura a prueba, ¿será que él puede ofrecer prueba? Considero que sí, porque creo que... ¿Quién dijo que sí? Yo, licenciado, creo que en este caso ¿Cuál es su nombre? perdón. ¿Cuál es su César nombre? Apen. ¿Perdón? César Apen. César, gracias César. Sí, considero que sí, porque según lo que tengo entendido, la parte demandada puede retomar el juicio en el proceso en el que se encuentre. Entonces, si aún están en el momento para ofrecer las pruebas, considero que sí. Muy bien, gracias César. ¿Quién dijo que no? ¿Quién por ahí contestó que no? Alguien dijo no, no se puede. ¡Yuhu! ¿Quién dijo que no? Jovencitos y jovencitas, van a ser abogados y abogadas, lo que tienen prohibido es quedarse callados. Contesten, aunque sean mentiras,
pero contesten algo. Callados no se puede quedar, muchachos. Ya están muy lejos de la carrera para quedarse calladitos. En primer año. Licenciado, ¿Ah? licenciado, buenas noches. ¿Sí? No sé si estoy bien, pero si él se declaró, por ejemplo, o se declaró la rebeldía, no podría estar en el ofrecimiento de pruebas porque pues de hecho no las ofreció, no hubo una proposición, entonces no podría ni llegar al diligenciamiento de prueba, aunque en ese momento él se presente. Ya Ojo, pues. precluyó ese momento en el que él las tuvo que haber ofrecido, ¿verdad? En su contestación, tanto la parte demandada o la parte demandante. Entonces, ya precluyó ese momento, él ya no puede decir y venir, mire, aquí tengo las pruebas, quiero que se diligencien. Correcto. Eso entiendo, no sé si Correcto. estoy... Mire, pues, por eso se los puse aquí, ofrecimiento en el memorial de demanda, y se los dije, el demandado al contestar la demanda. Pero este demandado del que estamos hablando, que supuestamente soy yo, ni quiera Dios, voy a retroceder un poquito, perdonen ustedes. Aquí también, aquí también vamos de regreso. Aquí no. Por eso les dije, ojo aquí, ojo pues. En el emplazamiento, les dije yo, tenía efectos materiales y procesales, y en el emplazamiento se corre esta audiencia por 9 días. Si la persona demandada no evacúa la audiencia en estos 9 días, que en los primeros 6 puede presentar excepciones previas, pero si no evacúa la audiencia por 9 días que le corrieron, entonces está rebelde. Eso quiere decir que no ofreció prueba. Por lo tanto, cuando nosotros ya estamos en el diligenciamiento del proceso, ¿sí?, sucedería que él no cumplió con esta fase. No puede acceder a esta otra. Si no se ofrece la prueba, no se puede proponer. Por eso es que son fases. Es como que usted pretenda, ¿verdad? De primero vestirse y después entrarse a bañar. ¿Qué hace primero? ¿Se baña o se viste? Hay quienes se visten y se bañan a la vez. De primero se baña y después se viste. O usted se coloca la ropa interior por fuera de la ropa que carga visible. No, ¿verdad? Es decir, hay pasos que deben de cumplirse para que sea posible y ordenado. Entonces, lo primero que debe hacer en la prueba es ofrecerla. ¿Cuándo? Al demandar, cuando usted es el actor, o al contestar la demanda, cuando usted es el demandado. Si no contesta la demanda y usted entonces está en estado de rebeldía, perdió la oportunidad de ofrecer pruebas. Perdió la oportunidad de interponer excepciones perentorias. Solo le quedan las mixtas o las privilegiadas, depende. Pero perdió la oportunidad de ofrecer prueba. La perdió. Porque, como dijo el compañero bien, las etapas precluyen. ¿Verdad? ¿Estamos? ¿Estamos claros? Muy bien. ¿Alguna otra duda o pregunta? Licenciado, buenas noches. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Sí? En el caso acá, como dijo el compañero sobre la rebeldía, que no se podía ofrecer prueba, yo estaba leyendo aquí en el artículo 114 donde dice podrá dejarse sin efecto la declaración de rebeldía y el embargo trabado si el demandado prueba que no compareció por causa de fuerza mayor insuperable. Eso se puede hacer en la proposición. Ajá. Entonces, ¿ahí ya puede ofrecer una prueba o no se puede ofrecer pruebas si ya Mire, pues, hace la declaración? vamos poco a poco. Este último párrafo, ¿sí?, se denomina causa debidamente justificada de inasistencia.
Si usted tiene una causa debidamente justificada de inasistencia, ¿cuál es el efecto entonces del proceso? El proceso entonces se retrotrae a la audiencia, al final de la audiencia de 9 días. Ahí inicia, entonces le da la oportunidad de contestar la demanda. Es que todo está en contestar la demanda. ¿Sí? Porque rebelde quiere decir que no llegó, es decir, no habló. ¿Sí? Entonces pierde la oportunidad de contestar la demanda. Claro, por eso hay una justificación. Si hay una causa de justificación debidamente comprobada, como bien lo establece el Código Procesal Civil y Mercantil, pero esa causa la debe, miren pues, esto es bien arriesgado, porque dice, podrá dejarse sin efecto la declaración de rebeldía y el embargo trabado si el demandado prueba que no compareció por causa de fuerza mayor insuperable. Ah, es que fíjese que estaba enfermo. Para eso hay un mandatario. Por eso le digo que es bien arriesgado, porque hay formas de cómo cumplir. ¿Sí? ¿Qué va a plantear y cómo lo va a plantear? La petición de esta naturaleza se sustancia en incidente. Y si usted lee el artículo, dice, la petición se sustanciará como incidente en pieza separada y sin que suspenda el curso del asunto principal. Es decir, no tiene efecto suspensivo sobre el juicio. El juicio continúa, porque es bien difícil. Es bien difícil eso de las causas de fuerza mayor insuperable, bien difícil. Por ejemplo, puede decir usted, fíjese, licenciado, es que el hundimiento de Villanueva, pero si es que la audiencia no se la notificaron ayer. Entre la primera audiencia, la notificación y la primera audiencia, por lo menos van a pasar o debe de mediar un plazo de 3 días. Eso es una regla general. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Debió anticiparse. Ahí no se la aceptan. Y por eso le digo la enfermedad, mandatario. ¿Va? Es absolutamente necesario que yo, persona, comparezca al juicio. No, para eso puede ir un mi mandatario. Es muy complicado. Es viable, pero es muy complicado. Yo al menos no he visto que dentro de lo que, la experiencia que tengo como litigante, no he visto que le den esa causa. Inclusive se llega hasta la interposición de amparo, pero no tiene efecto suspensivo. Interrumpe el juez solo cuando le otorgan el amparo provisional, pero de lo contrario continúa. Pero imagínense hasta dónde tiene que llegar, ¿verdad? Para que le otorguen ahí el amparo. Bien. Licenciado, Diga, lo escucho. yo tengo duda con respecto al efecto suspensivo. ¿Cuál es su duda? Por ejemplo, si yo como tenemos 6 días para poder interponer la excepción y Previa. sí, Ajá. y yo la interpongo en el día número 3. Ajá. Entonces, en el día número 3 se suspende el proceso, entiendo yo, hasta que se resuelva en una sentencia de incidente. En un auto, sí. Muy Así bien. es. Muy bien. Cuando se resuelve el incidente, ¿qué pasa con esos otros 3 días que quedan restantes? No, ya no, o sea, una vez presentado, usted utilizó el plazo. No es que puede otros, se lo resuelven, por ejemplo, sin lugar y todavía le quedan 3 para intentar otro. No, ya no. Ya una vez, solo lo puede utilizar una vez. Si no, nunca avanzaría el proceso en serio, pues, pero no, solo puede utilizar una vez. Una vez usted presenta la excepción, ya utilizó el medio de defensa. Hay abogados que presentan uno el día 1, uno el día 2, otro el día 3 y así hasta utilizar los 6 días y presentan 6 excepciones. De todos modos, el juzgador desde la primera y a veces el resto ya no se las admite porque ya utilizó el medio de defensa. ¿Verdad? Ok, ahí entraríamos. ¿Perdón? Perdone. Después de resolver el incidente, quiere decir que ya iniciaría la apertura a prueba.
No, que ya iniciaría para contestar la demanda. Recuerden que tiene 3 días más porque esta solo es para la interposición de excepciones previas. Pero tiene 3 días más, o sea, el 7, 8 y 9 para contestar la demanda. Ah, ok. Ahí me quedó más claro. Lo que gastó fueron sus primeros 6 días. Pero todavía le quedan 3 para contestar la demanda. Entonces, se resuelve el incidente y el juez le dice que está habilitado el plazo para contestar su demanda. 3 días. Porque la audiencia se la corren por el plazo de 9 días. Usted utiliza los primeros 6 para interponer excepciones previas, entonces le quedan otros 3 para contestar la demanda. Perfecto, licenciado, muchas gracias, me quedó más claro. Muy bien. Licenciado, una duda. A ver. En el caso que usted interponga excepciones previas, en ese mismo momento usted las puede interponer y contestar la demanda. No, porque tácticamente no le funcionaría así, porque usted interpone la excepción previa de demanda defectuosa. Sí. Entonces, cuando el otro corrija la demanda, ya la contesta, porque si no usted mismo está dejando sin efecto su excepción previa porque está aceptando los hechos tal como se los plantean. Ah, ok. O sea que de acuerdo a lo que nos argumentó Josué, el juez resuelve la excepción. Ajá. Y usted tiene los 3 días para responder la demanda. El juez resolverá esa excepción y dará día y hora para el inicio de del... Mire, pues, las excepciones, por ejemplo, si es demanda defectuosa, el juez la da con lugar, él tiene que volver a plantear la demanda. Se inicia de cero otra vez, vuelve a correrle la audiencia, ahí sí vuelve a correrle la audiencia por 9 días, porque la demanda tenía defecto. Si la declara sin lugar, la demanda defectuosa que usted planteó, entonces le corre la audiencia por 3 días para contestar la demanda. Pero si se la declara con lugar, dice, la excepción es declarada con lugar, ¿sí? Por lo tanto, debe de iniciarse el proceso de nuevo. Se rechaza la demanda. Entonces, aquel tiene que volver a plantear otro juicio cuando pueda. Usted ganó, ¿verdad? O sea que independientemente de que usted interponga su excepción previa, usted tiene que agotar el plazo de los 9 días presentando la contestación de la demanda posterior a la presentación en los 6 días de la excepción. Hasta que resuelvan la excepción previa. Hasta que resuelva la excepción previa, usted presenta ya la contestación de la demanda. Ahí es donde le quedan los 3 días. ¿Perdón? Ahí es donde le quedan ya solo los 3 días. Sí, hasta que la resuelve. Ah, ya. O sea que entre que la presenta y la resuelve, el juez puede tardarse, por ejemplo, 3 semanas a partir de que le notifican la resolución. Años puede tardarse el juez, no 3 semanas, años. Años. Sí. Bueno, supongamos que tardó un año. Le notificaron el día de hoy, de hoy. A partir del día lunes, usted tiene los 3 días que le quedaban para la contestación de su demanda. Ajá, correcto. Ahí sí. O sea que el abogado tiene que conservar muy bien el dato de las fechas y de los días que le quedaban porque si se le pasan esos 3 días que le quedaban un año después, no contestó la demanda, ¿no? Sí. Sí. Uno como abogado lo que más debe cuidar son los plazos. Y si no la contesta, se toma como en sentido negativo, ¿verdad, Lick? Así es, correcto. En rebelde. Rebelde, sí. Rebelde. Bueno, chicos, perdonen. Fíjense que estoy en mi oficina y me avisaron que tengo que sacar mi carro del parqueo antes de las 9. Tengo esa dificultad el día de hoy. No quisiera ser abusivo y cortar las cosas solo así. Mejor les explico por qué. Si podemos, por favor, continuar con esto el día martes. Disculpen ustedes. Les quiero desear
desear una feliz noche, un buen fin de semana, pedirles de favor que se recuerden de dedicarle un momentito durante su fin de semana a ese ser hermoso que todo nos lo da, ¿verdad? Usted sabrá, según su creencia de fe. Yo solo quiero recordarle que hay que hacerlo. Les deseo la mejor de las noches, un bonito fin de semana, disfrútenlo, pásenla bien, ¿verdad? Y si se van a ir a travesuras, háganlas con cuidado. Gracias, licenciado. Pase feliz noche. Gracias. Licenciado. Gracias. Feliz Gracias. noche.